Padre celestial, te damos gracias, mi Dios. Gracias por la bendición de estar en tu casa de adoración. Gracias por la bendición de estar llevando a cabo esta transmisión, este culto glorioso, Señor, el cual estamos llevando a cabo en esta tarde, mi Dios. Ahora, Padre, nos presentamos delante de ti para que tú seas quien nos dirijas en la parte de la exposición de la palabra en esta tarde. Guíanos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de los oyentes, por lo cual te pedimos que tú seas quien nos guíes y que a través de la palabra que tú pongas al abrir de nuestros labios, las vidas sean tocadas en esta tarde. Aquellos que son parte de la iglesia, mi Señor, en los distintos lugares, se sientan tocados, fortalecidos, Señor, por ti. Aquellos inconversos que todavía no se han entregado, mi Dios, te pedimos que a través de tu palabra también tú los toques en esta tarde, los redarguya, mi Dios, y que sientan esa gran necesidad de entregar su vida a ti, mi Dios. Pues, Padre, esparce tu bendición en esta tarde, Señor, sobre todos los oyentes, mi Dios. Dirígenos, no conforme a la voluntad nuestra, sino conforme a la tuya, que tú eres quien sabes, conoces todas las cosas. Así te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a hablar bajo el tema: en su providencia incluye sufrimiento. Ese es el tema. En su providencia incluye sufrimiento. Leemos en el capítulo 8 de Romanos, el versículo 28. Y leemos para esta cita bíblica y para todas las que podamos en esta tarde leer. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Repito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos entender que este pasaje motiva mucho a los hijos de Dios cuando tienen que soportar el sufrimiento en esta vida. En esta vida, el cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir. El evangelio es vida. El evangelio es poder. El evangelio es lo más maravilloso que puede recibir el hombre pecador. No hay nada mayor que el hombre pueda recibir que poder llegar a los caminos del Señor, rendirse ante el Señor, sentir ese toque del Espíritu Santo, creer en el evangelio, aceptar
a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestras vidas, no hay nada que tenga comparación a eso. Porque al aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y exclusivo Salvador de nuestras vidas, nos lleva a poder alcanzar esa redención eterna con nuestro Señor Jesucristo, esa vida eterna. Algo que no es pasajero, algo que no es temporero, sino que es algo que es por la eternidad. Donde tendremos vida y vida en grande abundancia con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la providencia más grande que puede alcanzar el hombre. Pero en esa providencia también está incluido el sufrimiento, el padecer por causa del Evangelio. Tenemos que sufrir. Tiene que haber esa disponibilidad en el creyente para que cuando lleguen los momentos de dificultades, los momentos de pruebas, nuestra fe no sea quebrantada, sino que nuestra fe sea aumentada en el Señor. En medio del sufrimiento podamos recibir esa fortaleza de parte de nuestro Señor Jesucristo. En medio del sufrimiento, sentir que estamos creciendo espiritualmente. Que esa prueba de sufrimiento no es para que nos apartemos de los caminos del Señor, sino que Él permite el sufrimiento para nuestra providencia espiritual, para que crezcamos espiritualmente, para que nos afirmemos, para que nos motivemos a seguir hacia adelante sin temor, sino que sigamos con esa seguridad, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vencemos la aflicción, la tribulación, la prueba, dice que Dios tomará a bien toda esa aflicción. Alcanzaremos resultados muy positivos, pero no positivos en términos terrenales, sino positivos en términos espirituales. Frutos de justicia, frutos de santidad. Nuestra fe se aumenta, nuestro valor se aumenta. Dios tomará a bien toda prueba, toda persecución, todo sufrimiento. Recibiremos el beneficio de Dios, porque Dios obra y nos va confortando conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En medio de las pruebas, en medio de las persecuciones, en medio del sufrimiento, nuestra imagen se va conformando conforme a Cristo. La Biblia dice que los apóstoles, cuando eran encarcelados, alababan
y glorificaban el nombre del Señor. Cuando eran azotados, su fe se fortalecía y glorificaban a Dios en medio de la aflicción, aunque sus cuerpos estuvieran adoloridos, maltratados. Pero ellos glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo por causa del Evangelio. Padecer por causa del Evangelio es símbolo de victoria en el Señor. Sufrir por causa del Evangelio es victoria en el Señor. Porque estamos sufriendo por una causa justa, por algo que tiene mucho valor. Y si Dios en su providencia nos ha llamado para que seamos parte de su iglesia, pues tiene que haber gozo en nosotros en medio de los sufrimientos, en medio del dolor. Cuando vamos a las Escrituras y leemos todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo, eso nos llena de fe, nos llena de valor. Y decimos, Dios tomará a bien toda esta aflicción. Por eso la Biblia dice que Pablo y Silas, mientras estaban en la cárcel, allí cantaban alabanzas a Dios y los presos les oían. Porque aunque en la carne estaban presos, pero en el espíritu estaban libres para alabar y glorificar el nombre del Señor. No los detenía nadie. El poder satánico no los podía detener. Porque el que tiene a Cristo en el corazón, el poder satánico no los puede detener. A causa de la pandemia, en estos últimos 3 meses, el enemigo nos ha detenido en la carne, pero en el espíritu hemos glorificado y alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el espíritu hemos crecido, nos sentimos más fortalecidos. Seguimos trabajando, fortaleciendo el espíritu, lleno de gozo, lleno de paz. Porque reconocemos y sentimos que Dios está con nosotros. No podemos congregarnos todavía como lo solíamos hacer antes. Pero nuestro deleite en el Señor ha sido continuo. Nada nos ha detenido. Hoy nos sentimos más fuertes que ayer. Hoy tenemos más valor que ayer. Porque sabemos que le servimos a un Cristo vivo y de poder. Nada ni nadie nos puede detener. Nos sentimos en victoria. Nos sentimos en victoria. Y sabemos que detrás de esta prueba vendrá otras pruebas. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venceremos. En el nombre de nuestro Dios venceremos. Pueblo que me escucha, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venceremos. Porque reconocemos que lo que estamos viviendo, que lo que estamos viendo son cumplimientos de la palabra del Señor. Y si se cumple
en estos tiempos lo que está en la palabra del Señor, esperamos ansiosamente que nuestra redención, que ese nuestro Dios venga por nosotros a levantar su iglesia. Esa es nuestra fe. Mientras vamos en el sufrimiento, en la prueba, nuestra fe se va aumentando. Cristo dijo: cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Aparecerán guerras, hambres, terremotos por diferentes lugares, hambres, pestilencias, engaños, porque la fuerza del maligno se sigue levantando. Pero él dijo: no os sorprendáis que son principios de dolores. Pero cuando veáis todos esto, levantad vuestras cabezas, erguíos. ¿Por qué la iglesia tiene que estar cabizbaja? La iglesia no tiene razón para estar cabizbaja. La iglesia está en victoria, porque nuestra redención se acerca. Si se cumple lo uno, se cumple lo otro. Si se cumplen los padecimientos, si se cumplen las pruebas, la guerra, los terremotos, el hambre, la escasez que está escrito en esta palabra, también se cumple el arrebatamiento de la iglesia. Y eso estamos esperando, que Cristo venga por su iglesia a levantarnos de este mundo pecador. Gloria a Dios, para estar con Él por la eternidad. Qué gran victoria. Gózate, iglesia. Gózate, iglesia. Qué gran victoria nos espera. Algo que no tiene comparación, que no hay nada que se pueda comparar a eso. Que la iglesia del Señor se levanta para irse con el Señor por toda la eternidad. El versículo 29 nos dice: porque a los que antes conoció también, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos hermanos somos la iglesia de Jesucristo, los salvados, esos predestinados. Hemos sido predestinados ¿para qué? Para vida eterna, para redención eterna, conforme a la imagen de su Hijo, dice, semejante a Él. Gloria a Dios. Donde vamos a recibir una corona incorruptible de justicia. No como lo de este mundo, que todo es corruptible. Por eso Cristo dijo: haced tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque todo lo que hay en esta tierra, la polilla, el orín lo corrompen. Pero el tesoro que hacemos en el cielo, allí la corrupción no llega. Gloria a Dios, aleluya. Esa promesa está limitada solamente a los que aman a Dios y se han sometido a Él por fe en Cristo. ¿En quién está fundamentada tu fe? ¿En los gobiernos? ¿En los tesoros de esta vida?
en todo lo que se mueve en este mundo. Pero yo te digo en esta tarde que mi fe está puesta en Cristo, no está puesta en ningún gobernante. No está puesta en nada terrenal. Mi fe está puesta en mi Señor Jesucristo, que ese fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. Esa promesa dice que está limitada a los que aman a Dios y se han sometido a Él por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que ese fue el que vino a este mundo a morir por los pecadores, de los cuales, como dijo el apóstol Pablo dijo, ese vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo digo en esta tarde, de los cuales yo soy el primero. Diga usted lo mismo, de los cuales yo soy el primero. Cristo murió por mí. Qué grande privilegio que Cristo murió por mí, pagó la deuda del pecado para que yo pudiera ser salvo en su nombre, ser semejante a Él. Esa es una promesa limitada. ¿Sabía usted que la promesa de salvación, aunque es para todos, a la misma vez no cubre a todos? Qué grande misterio hay ahí. Porque hay que creer de todo corazón. Tiene que haber una entrega totalmente a nuestro Dios de todo corazón. Amarle a Él, tener esa fe en nuestro Señor Jesucristo, no dudando, sino manteniendo esa fidelidad hacia Él. Esa promesa es una promesa limitada a los que le aman. Y los que aman, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Que guardamos sus mandamientos. Porque si decimos que no le amamos, que le amamos y no guardamos sus mandamientos, Juan dice que somos mentirosos. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Hay que amarle, demostrar ese amor, demostrar esa fidelidad hacia Él. Si demostramos esa fidelidad hacia Él, ahí se demuestra el verdadero amor que hay en nuestros corazones cuando guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, hay un amor en nuestros corazones que no es de labios, sino que es de corazón. Un compromiso real, un compromiso verdadero. Hemos recibido una transformación completa. Nos hemos entregado de todo corazón a Él. Hemos sido transformados. Y andamos ¿en qué? En novedad de vida. En medio de los sufrimientos, del dolor, de la escasez, ahí andamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Sus misericordias. En medio del sufrimiento, vemos sus misericordias que nos cubren, que nos protegen, que nos llenan de fuerza, que nos llenan de valor para seguir hacia adelante en el campo de batalla, reconociendo que estamos en el campo de batalla.
que todavía no hemos llegado al final, sino que estamos en el campo de batalla, peleando la buena batalla de la fe, confiando en su misericordia. En el capítulo 20, versículo 6 del libro de Éxodo dice: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Podemos entender cómo es el pacto de Dios con nosotros. Un pacto condicionado. Cuando lo dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está la condición de la promesa. Esa es la que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. La condición de la promesa. No violentar los mandamientos, sino estar bien pendiente que el enemigo con su astucia no nos arrastre a violentar las condiciones de la promesa que está en las sagradas escrituras para nosotros. Y hago misericordia, dice, a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No dice que es a todos. No, es a los que guardan mis mandamientos. A los que guardan mis mandamientos. Esa es la parte bien importante ahí. A los que guardan mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: conoce pues Jehová tu Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hay bendición para todos. Hay bendición para todos. Hay provisión para todos. Pero para todos aquellos que guardan sus mandamientos. Ahí no hay escasez. En el tesoro de Dios no hay escasez. Mientras que en esta tierra se manifiesta la escasez de muchas maneras, se agotan los fondos. En el tesoro del cielo no hay escasez. Ahí los tesoros no se agotan. Ahí lo que hay es que guardar sus mandamientos para poder alcanzar esa providencia, esa benevolencia que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos al capítulo, al 37 de los Salmos, el versículo 17, hablando acerca de los malos, de los impíos, dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados. Dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Ahora, ¿quiénes podemos decir que serán los justos? Aquellos que guardan sus mandamientos. ¿Y cuáles serán entonces los impíos? Aquellos que violan sus mandamientos son los impíos. Los justos, los que guardan sus mandamientos, los que los ponemos por obra, los que vivimos con esa ansiedad. ¿Usted sabía que el cristiano vive con ansiedad? El cristiano vive ansioso, pero de estar más cerca de la presencia de Dios. El cristiano no vive ansioso por las cosas materiales, por las cosas perecederas, por el pecado. El cristiano no vive ansioso. El cristiano vive ansioso: quiero estar más cerca de tu presencia. Dame fuerzas, dame valor, ayúdame a cumplir tus mandamientos.
esa ansiedad perdura en nuestro caminar aquí en esta tierra. Ayúdame a guardar tus mandamientos. Revélame, inquiétame, dirígeme. Porque yo quiero vivir para ti en esta tierra. En este mundo pecaminoso yo quiero vivir para ti en santidad. Como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En esta pandemia, muchos cristianos, o los cristianos, corrijo, caminamos como el siervo brama por las corrientes de las aguas, buscando el agua fresca, sedientos. ¿Cuándo podré llegar a la casa del Señor? ¿Cuándo podré congregarme? Necesito, tengo hambre, tengo sed. Permíteme, Señor, llegar a tu casa. Permíteme alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Caminando con esa sed, con ese deseo ardiente en nuestros corazones. ¿Cuándo llegará el momento de que podamos congregarnos como lo solíamos hacer anteriormente? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero hay muchos que han dicho, no, si yo aquí estoy mejor. Ahora todo es online. Inventos diabólicos. ¿Sabía que eso es un invento diabólico? Porque ese invento diabólico está arrastrando a muchos feligreses a que se queden estacionados en los hogares. Se sienten cómodos. Ahora, pero si la Biblia me dice a mí, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesito. Dame la libertad. Provee tú. Tú eres mi guardador. Tú eres mi proveedor. Tengo hambre de llegar a tu casa de oración. Y los cristianos fríos dicen, si la vacuna se extendiera 2 años. Aquí estoy cómodo. Pero el cristiano que vive en el Espíritu no está cómodo. Está ansioso. Está deseoso por llegar a la casa del Señor. Oiga, muchos pastores cobardes hay en este país. Este país está lleno de pastores y líderes conciliares totalmente cobardes. Que lo escuche el mundo. Pastores y líderes conciliares totalmente llenos de miedo. Cuando Cristo dijo que estos eran principios de dolores. Y ya están temblando, ya las rodillas se le doblaron. No tienen valor para nada. Han salido huyendo. Han salido como Marco, que dejó la vestidura cuando fueron a arrestar a Jesús. Dijo, que se quede con mi vestimenta, pero yo corro desnudo. Si nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, ¿o a quién es que estamos esperando? Digo, yo estoy esperando a mi Señor. Yo le digo a mi Señor, Señor, cuando tú dispongas, de la forma que tú dispongas, pero mándame a buscar cuando tú quieras. Porque esa es mi victoria. O mi victoria es otra aquí en la tierra. En el momento que tú dispongas, Señor, estoy a tu disposición para irme contigo. 1 Corintios 2:9.
Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido en corazón de hombre. Repito, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un tesoro que no se puede considerar o no se puede comparar con ninguna cosa aquí en la tierra. El apóstol Pablo dice que son tan y tan grandes las cosas que hay en el cielo para aquellos que amamos al Señor, que no hay nada con qué compararlos aquí en esta tierra. Pero dice, para los que le aman. Aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas maravillosas que la mente del hombre, nuestro intelecto, no puede llegar a la imaginación de las grandezas que Dios tiene para nosotros en el día postrero. Mire, si anhelamos irnos con nuestro Señor Jesucristo, si vamos para una vida mucho mejor con nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Yo quiero leer unos versículos aquí, del 6 al 14. Cuando nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Mira, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. A Dios. Ahora dice que los que se acomodan a la carne están lejos de la presencia de Dios, no lo pueden agradar. Y continúa diciendo, mas vosotros no vivís según la carne. El cristiano no puede vivir conforme a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Oiga, ¿y qué es lo que nos llena de valor, de fuerza? El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de valor para enfrentar los ataques del enemigo. Si se nos doblan las rodillas rápidamente, entonces podemos entender que el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Estoy lleno de temor, estoy que me tiemblan las rodillas, me chocan una con la otra. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, nuestra prioridad no es esta vida terrenal, sino que nuestra prioridad, irnos con nuestro Señor Jesucristo, estar con Él. Esa es nuestra prioridad. El cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Estamos llenos de fe, estamos llenos de valor.
para enfrentar los ataques del enemigo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Continúa diciendo las escrituras. Así que hermanos, deudores somos. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que viváis conforme a la carne, acomodados a la carne, a lo terrenal, a lo perecedero. Porque si vivís conforme a la carne, dice que moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice que viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice que viviréis en Cristo por la eternidad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos aquellos que se someten son hijos de Dios. Todos aquellos que guardan sus mandamientos son hijos de Dios. Dice la Sagrada Escritura. Pero si no guardamos sus mandamientos, pues entonces no somos hijos de Dios. Si no estamos dispuestos al sufrimiento, no somos hijos de Dios. Porque queremos vivir conforme a la carne, a lo terrenal. Romanos capítulo 6, versículo 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora continúa el versículo 21 al 23 nos dice: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, de esa vida pasada de pecado, conforme a la carne, conforme a lo terrenal, conforme a lo perecedero. Pero qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Eso es cuando llegue ese pensamiento a nuestras mentes, ¿de dónde Cristo nos sacó? Decimos: gracias, Señor, porque tú me sacaste de la vida del pecado, donde iba a la muerte. Eso me avergüenza. Eso me llena de dolor, pero a la misma vez me llena de gracia. Porque tú, en tu infinita misericordia, en tu infinito amor, me rescataste de esa pasada manera de vivir que me conducía a la muerte. Y me has puesto en la vía que me lleva a la victoria en ti. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese es el fruto del cristiano, la santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Y como fin, y dice, y como fin de todo, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas las dádivas de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Eso es el resultado de la obediencia. Una vida eterna. Una redención eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Gálatas capítulo 6, versículo 8 nos dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Cosas que perecen. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vale la pena sembrar para el Espíritu. Ahí la garantía es segura. Sembrar para el Espíritu. No podemos pretender que la providencia de Dios incluya también la vida de pecado, la negligencia. No, es dentro de la providencia de Dios. No está incluido el vivir en pecado y la negligencia, sino que hay que ser fiel a Dios, sirviéndole de todo corazón, buscándole en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Ahora, volvamos al texto original. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Dios hace que todas las cosas obren para bien en su providencia. Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye el sufrimiento, la tentación. La tentación está incluida dentro de los planes de Dios. Permite que seamos tentados. Nos prueba a través de la tentación. A veces resistimos la tentación, porque en el ser tentado no hay pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Y todo Él lo hace ¿con qué propósito? Él lo hace con miras a nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Él todo lo permite, lo orquesta con un propósito de lo temporal y lo eterno. Esta prueba que estamos pasando, quizás alguien dice: Señor, pero ¿por qué tú has permitido esto? Con un propósito muy fundamental, para que la iglesia se afirme, para que la iglesia se perfeccione, para que la iglesia crezca espiritualmente, para que nuestra fe sea aumentada, para que busquemos más de su presencia. Oiga, podemos decir que el aventador está en la mano, ¿verdad? El aventador está aventando paja del trigo. El trigo se queda, la paja se va volando. ¿Cuántos falsos cristianos en estos días se apartan de la iglesia? ¿Cuántos han demostrado que son paja y no trigo? ¿Cuántos están acomodados a lo terrenal? Dios ha permitido, ha orquestado todo. El sufrimiento,
la tentación, el pecado, para probarnos a ver si somos fieles a Él. Gloria a Dios, aleluya. Todo está a nuestro beneficio, pero ¿el beneficio de quién? De las congregaciones, de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, hemos dicho tantas veces que una es. Y la iglesia de Jesucristo está distribuida dentro de las congregaciones. En nuestro caminar escuchamos mucha gente dice: yo voy a la iglesia, yo no quiero ir a la iglesia, yo quiero ser parte de la iglesia de Jesucristo, que es muy distinto. Yo quiero vivir entregado para Él de todo corazón. La iglesia de Jesucristo, donde quiera que está firme, está sedienta, está ansiosa. Mientras que ellos y otros están durmiendo y se encuentran felices, durmiendo el sueño de la indiferencia, la iglesia en medio de las congregaciones está ansiosa. Necesito más de ti. Necesito llenarme más de tu presencia. Necesito sentirme más cerca de ti. Y en medio de las situaciones no hemos bajado la guardia. No nos hemos acomodado a lo que el gobierno nos ha querido introducir. No. Hemos doblegado nuestros trabajos en el Señor. Nos sentimos más fortalecidos. Nos sentimos con más deseo de seguir hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe, entendiendo que todo Dios lo ha permitido con un propósito muy fundamental: preparando su iglesia. Dios permite todo esto preparando la iglesia verdadera, no las congregaciones, no las sectas, no, la iglesia verdadera. Aquel que se siente ser iglesia del Señor y se somete, está dispuesto a pagarle el precio. Gloria a Dios. Reconociendo que todo Dios lo ha permitido con un propósito muy fundamental en nuestra vida, de que nos afirmemos más y más en el Señor, que busquemos más de su presencia, que nos sintamos más llenos de su gracia, más llenos de su poder, reconociendo que todo lo que está sucediendo y lo que pueda venir es para bendición de la iglesia, para que la iglesia crezca. Ahora, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 8, vamos allá. El tiempo se nos está acabando, pero todavía nos quedan unos minutos. Deuteronomio capítulo 8, leemos por ahí los versículos 15 y 16, que nos dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Está hablando del pueblo de Israel, de la travesía del desierto, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Como obra Dios. Y dice el 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, comida extraña. Esa fue una de las tentaciones del pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto, mientras caminaban en escasez. Le venía el pensamiento: oye, cuando nos sentábamos allá, comíamos hasta saciarnos, un alimento que agradaba
a nuestro paladar. Comíamos hasta saciarnos. Y hoy tenemos que estar sujetos, aquí en el desierto, a un maná, a un mismo manjar todos los días. Venía el pensamiento de la tierra, de allá del pasado, cuando estaban en esclavitud. A los cristianos que estamos en el Señor, el enemigo trae el pensamiento de aquella vieja pasada manera de vivir para ver si nos puede arrastrar. Pero Dios nos llena de la fortaleza, nos llena del valor. Y en medio de esa fortaleza que Dios nos da, podemos vencer las tentaciones del enemigo. De muchas maneras el cristiano es tentado. De muchas maneras Dios nos prueba. Nos llega el pensamiento de aquella vieja pasada manera de vivir. Pero Dios está permitiendo todo eso, ¿para qué? Para que crezcamos, para que nos fortalezcamos, para que nos perfeccionemos en Él, para que nuestra fe se aumente y sigamos en esa travesía por el desierto, porque hemos salido ¿para dónde? Para las tierras prometidas. No hemos salido para ningún otro lugar, sino que hemos salido hacia las tierras prometidas. Dice, afligiéndote. Dice, afligiéndote. Y probándote. Para la postre, hacerte bien. Qué bonito. Afligiéndote. Probándote. Para al final del camino, hacerte bien. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó con planes de dejarlos postrados en el desierto, sino que lo sacó con los planes de llevarlos a las tierras prometidas, a una tierra que fluye leche y miel, una tierra fructífera. La iglesia, Cristo la sacó de Egipto, pero nos ha puesto en ese peregrinaje y nos está probando en la trayectoria. Pero todo lo hace para bien, porque nos quiere llevar a las tierras prometidas, a la nueva Jerusalén celestial, para estar con Él allá por la eternidad. En su grande, en su infinita misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo emplea esas palabras para un propósito futuro, un acontecimiento futuro, con el fin de recargar la incertidumbre que muchas veces se quiere apoderar en esta vida terrenal. Que el enemigo nos quiera arrastrar de muchas maneras para que nosotros no lleguemos al lugar designado que hemos salido. El pueblo de Israel salió camino por el desierto hacia las tierras prometidas, camino de tierra de servidumbre, de esclavitud, travesía por el desierto rumbo a las tierras prometidas. En Cristo, Cristo nos sacó de tierra de esclavitud. Estamos en la travesía del desierto, pero vamos rumbo a las tierras prometidas, a la mansión celestial. Ahora el apóstol Pablo dice, en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, dice él,
amados de Dios, llamados a ser santos. Dice, llamados a ser santos. Está hablando con la iglesia, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor, y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos habla ahí de 3 privilegios. Nos habla ahí de 3 privilegios. 1, Dios ha puesto su amor sobre los suyos como un sello. Somos sellados, somos predestinados para vida eterna. Somos predestinados para salvación. Segundo, Él ha extendido a ellos no solo la invitación general y externa a creer en el Evangelio, sino a un llamado eficaz, a una atracción a sí mismo, de tal manera que seamos santos. Nos ha apartado para que seamos santos, un pueblo santo, adquirido por Dios, un pueblo preparado para estar en la presencia del Señor. Punto número 3. Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a sí mismo de tal manera que sean santos como Él. Él quiere que seamos santos como nuestro Señor Jesucristo. Que no vivamos en pecado, que no vivamos en maldad, que no vivamos sujetos a la contaminación de este mundo, sino que vivamos una vida en una completa santidad delante de la presencia de nuestro Dios. En una diferencia total al ambiente de este mundo en el cual estamos viviendo. La iglesia del Señor tiene que ser diferente. El pueblo que va para el cielo tiene que ser diferente. El pueblo que viene Cristo a buscar tiene que ser una iglesia apartada en santidad para Él. Como dicen las Escrituras, que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora termino en esta tarde, porque el tiempo se me ha terminado, con una cita de 1 Corintios, el capítulo 3. Leemos los versículos 16 y 17 rapidito, porque el tiempo no me da para más. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Con signo de interrogación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es la lucha que lleva las fuerzas malignas en contra del cristiano, siempre tratando de empañar, de contaminarnos, que seamos igual que el mundo, que nos parezcamos al mundo, cuando la palabra del Señor nos manda a que tenemos que ser diferentes. ¿No sabéis que sea un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. ¿Y de qué destrucción están hablando? ¿De qué destrucción están hablando? Está hablando de la destrucción futura. Aquellos que Él ha llamado, los ha santificado, y nos hemos dejado confundir por la presión del enemigo. Estamos llamados a ser templo de Dios. Gloria a Dios, aleluya.